Bueno, ha habido cabildos ayer en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba. Hay determinaciones que se han tomado, casi ultimátums que dan al gobierno respecto del censo. Y claro, es importante hablar de eso. ¿Hasta dónde un cabildo puede determinar el futuro de las movilizaciones que se realicen en las regiones? ¿Hasta dónde pueden influir en las decisiones que vaya a tomar el gobierno? ¿Qué se viene con el paro de Santa Cruz? ¿Cómo están las cosas con el censo? Hemos invitado para hablar de este tema a don Israel Quino, es analista jurídico, a quien le vamos a pedir precisamente algunas impresiones sobre esto que está ocurriendo. Don Israel, buenas noches, bienvenido. Estimado Víctor Hugo, buenas noches, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de RTP en todo el país. Bueno, muchas gracias. A ver, Cabildo de Santa Cruz hace algunas semanas, Cabildo en La Paz, Cabildo en Cochabamba. A ver, ¿qué debemos entender por cabildo? Se han anunciado medidas de presión, que se van a articular estrategias conjuntas entre algunas regiones. ¿Qué entendemos por cabildo y hasta dónde un cabildo puede determinar o puede hacer que el gobierno cambie algunas decisiones en función precisamente de estas demandas? Bueno, Víctor Hugo, los cabildos son un instrumento del ejercicio de la democracia directa y participativa. Es una de las formas que reconoce nuestra Constitución dentro de los tres sistemas de gobierno. La otra es la democracia comunitaria y el tercer tipo es la democracia representativa que todos conocemos cuando elegimos autoridades mediante las urnas. La democracia directa y participativa tiene, entre otros institutos, el cabildo, la asamblea y los referendos. Entonces, cuando se ejercita, por ejemplo, un referendo popular, los resultados de un referéndum son vinculantes. Eso lo dice la ley del régimen electoral. Pero cuando se ejercitan asambleas o cabildos, sus resultados no son vinculantes hacia las autoridades legalmente competentes en el caso que emerjan cierto tipo de deliberaciones o demandas. Ahora bien, para que este tipo de cabildos tengan legalidad, necesitan del acompañamiento de la autoridad electoral, en este caso, el Tribunal Departamental Electoral en el caso de Santa Cruz, a través de del Sistema de Fortalecimiento Democrático SIFDE. Ellos acompañan, observan e informan. Tienen tres funciones. Ese le da el criterio de legalidad a los resultados de un cabildo. ¿Cuál es entonces el requisito para que deliberen, además de que puedan concentrarse en determinados lugares y ejerzan ese mecanismo de deliberación? Que los resultados de ese cabildo no contravengan el interés colectivo, el interés nacional. En el caso cruceño, si bien pues la ley dice que la autoridad política, la autoridad pública, tiene el deber de considerar los resultados de ese cabildo, también plantea una excepción, siempre y cuando no afecte el interés colectivo. Y de 9 departamentos en el país, Víctor Hugo, 8 le han dicho que el censo debe realizarse el 2024 y solamente Santa Cruz el censo 2023. Entonces, el interés departamental, el interés colectivo de esa región no puede sobreponerse al interés colectivo nacional. Esas son las particularidades de un cabildo. Ahora, bueno, hay un paro que se viene en Santa Cruz. Y al parecer las instituciones cruceñas están decididas a un acatamiento total de ese paro. ¿En qué medida ese paro y aseguran en Santa Cruz que podría incluso ramificarse, extenderse a otros departamentos del país, podría cambiar este escenario? Cuando existe una demanda de censo 2023 y esta demanda no encuentra un elemento de sustento técnico, Víctor Hugo, pues le resta legitimidad y solamente podría interpretarse una intencionalidad de carácter político, ¿no? Más allá de el ejercicio legítimo, por supuesto, de congregarse en el ejercicio democrático de un cabildo. El segundo elemento, no puede tampoco deliberarse una medida de protesta vulneradora de derechos, es decir, el derecho a la protesta es un derecho constitucional, pero el ejercicio de un derecho no implica vulnerar otros derechos. Y a partir del 22 de octubre, este paro anunciado de carácter indefinido pues se materializa, estaría afectando a la economía de ese más de 80% informal
en nuestro país y también, por supuesto, en Santa Cruz, cuando deliberan. Estos colectivos urbanos, en el caso cruceño, no son la expresión de la legitimidad popular de las áreas no urbanas del pueblo cruceño. La Santa Cruz productiva, Víctor Hugo, tiene, por supuesto, en la fuerza de trabajo, en las familias que están en las comunidades del área rural, ahí el motor también productivo, más allá del elemento industrial, desde luego. Cuando esto repercute ya en un escenario de protesta, genera una afectación a este proceso de reactivación y reconstrucción económica. Y cuando existen elementos de afectación económica, hay un descontento social. El descontento social genera polarización. La polarización va a generar confrontación política. Cuando ya va a un escenario político, pues van a intentar generar inestabilidad, ingobernabilidad, y eso por supuesto hasta podría interpretarse como afanes desestabilizadores. Por eso también la emergencia de un conflicto que todavía es latente y que debe apostarse para su solución sincera los escenarios de diálogo pertinentes. Ser intransigentes en una línea de no asistir al diálogo no genera una posición responsable con el propio censo en el pueblo cruceño. A ver, hoy en Santa Cruz, en las explicaciones que daban funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas a los representantes de las instituciones que estaban ahí, entre ellos el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Johnny Fernández, se dio a entender de que, bueno, realizándose el censo del 2024, los primeros resultados se tendrían recién cerca de agosto del año 2025 y se terminaría de procesar todos los resultados del censo en el año 2026. O sea, debemos entender que las elecciones del 2025 van a ser realizadas en base a los resultados del anterior censo del año 2012, que no van a tener como base los resultados del censo 2025 porque no estarán disponibles para cuando se realicen estas elecciones. Debemos entenderlo de esta manera. Así es, Víctor Hugo. En este momento, el debate, el argumento político en Santa Cruz es ese, que quieren vincular los resultados del censo a un elemento estrictamente cuantitativo de a mayor población, mayor coparticipación tributaria, por tanto, mayores escaños de poder. ¿Qué significa, Víctor Hugo, que una región gane escaños de diputados? Significa que otro departamento tiene que perder diputados. ¿Qué significa? Que un departamento que ha crecido en población deba ingresar a debatir nuevamente la coparticipación. Habrá que restarle al departamento de donde han migrado esos hermanos o hermanas bolivianas. ¿Eso qué genera, Víctor Hugo? Polarización. Y el censo no es eso. El censo es un instrumento de planificación cuyo objetivo es el rediseño de las políticas públicas a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Por ello hay que desvincular el tema de escaños parlamentarios, de coparticipación y solamente cuantitativo. Eso hay que desvincular en este momento. Segundo, Víctor Hugo, si fuera, y esta es por supuesto la intencionalidad, si el 2023 fuera el censo, hasta el 2024 se conocerían en la etapa post-censal, Víctor Hugo, primero los resultados cuantitativos de población, no así cualitativos, porque ya son informes posteriores del INE los que van a informar en cómo están las familias bolivianas en cuanto a servicios básicos, accesos a telecomunicaciones, seguridad ciudadana, entre otros, ¿no? Son áreas temáticas que se conocen en la fase post-censal del censo, ¿no? Hoy estamos en la fase pre-censal. La fase propiamente dicha censal tiene hasta 2 a 3 días, Víctor Hugo, porque también se tiene que censar en las áreas rurales alejadas, inclusive fronterizas. Y luego la post-censal va a ser todavía compleja, quizás ese año que proyecta el INE. Entonces no podemos, estando cerca, Víctor Hugo, y quiero compartir esos datos en este comentario final. 2023, elecciones judiciales. 2024, elecciones primarias. 2025, elecciones generales. 2026, elecciones subnacionales. Los siguientes 4 años, Víctor Hugo, tenemos elecciones en Bolivia. Por ello, la incidencia política hoy de hablar del censo, hablar de escaños parlamentarios, porque se vienen 4 procesos electorales en los siguientes 4 años. Entonces, ese es el fondo, incidir en temas políticos para volver a polarizar. Hemos aprendido los bolivianos que ese no es el camino a partir de la crisis del año 2019.
Pero, o sea, bueno, lo estamos entendiendo claro. Entonces hay un cálculo político, está absolutamente claro, y económico también, de parte de las instituciones cruceñas que han convocado a este paro, pero también se advierte que hay un cálculo político y económico también desde el otro lado, ¿verdad? Gobierno y otras regiones que podrían perder escaños e ingresos por parte de la coparticipación. O sea, es un tema de cálculos. El gobierno tiene claro que no se puede afectar a varias regiones para satisfacer las inquietudes o las demandas de una. Debemos entenderlo de esa manera. Es así, Víctor Hugo, cuando el Consejo Nacional de Autonomías define que el censo sea el 2024, pero además define un proceso de socialización en todo el país, pues el INE, a la cabeza justamente del Ministerio de Planificación, va región por región, ciudad capital por ciudad capital, además de la ciudad del Alto, donde yo vivo, y pues define y coincide que el censo debe realizarse el 2024, excepto Santa Cruz. Claro, ¿cuál es la proyección estadística poblacional? Santa Cruz ha crecido indudablemente más que todos los otros departamentos. Entonces, ¿cómo van a vincular ese elemento cuantitativo con cálculos políticos? Cálculos políticos respecto a lo cuantitativo, la coparticipación y los escaños de poder. Entonces, si va a ganar una región diputados, hay que quitarle a otra región. Y esa región se va a trincherar para evitar le quiten esos diputados. ¿Qué va a implicar esto? Conflictividad. Escenarios de conflictividad afectan la economía, generan inestabilidad y eso por supuesto puede inclusive interpretarse con afanes desestabilizadores e intentar, Víctor Hugo, replicar esa fórmula que les ha sido útil en algún momento a estos sectores conservadores que han posibilitado inclusive el quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia el año 2019, desestabilizar un gobierno legal y constitucionalmente electo. Creo yo que después de haber reconstruido el poder político luego del 2019, estos debates ya serán de carácter técnico-político, electoral, en la división y de redistribución de escaños, pero además también en el nuevo mapeo electoral de las circunscripciones territoriales, justamente efecto de esta redistribución de escaños, hay que indudablemente postergarlo para la siguiente legislatura, para el siguiente periodo constitucional, con una nueva correlación de fuerzas en otro escenario político y con otras reglas. Los sistemas electorales en el mundo evolucionan. Vamos a mantener cuando menos lo dispuesto en el último censo del 2012, sí, pero podemos avisorar un nuevo mapa electoral a partir del siguiente periodo legislativo constitucional, Víctor Hugo. Bueno, muy bien, don Israel Quino, analista jurídico, muchas gracias por su tiempo con nosotros, dejarnos claras algunas situaciones sobre lo que está ocurriendo en este momento en el país. Será hasta otro momento, gracias. Agradecido por la comunicación, estimado Víctor Hugo, y aprovecho a felicitar a todas las mujeres bolivianas. Buenas noches, bendiciones.